Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Las Consecuencias. Nicolantos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ariel Jalad, buenas tardes, ¿cómo estás? Tranquilo, siempre pasa, nunca pasa Qué nada. Suerte, estás tranquilo. ¿Quién pero pudiera? Bueno, sí, muchos temas para repasar en el día de hoy. Uno que lo veníamos siguiendo y va a ser nuestro tema central. En un rato vamos a hablar con el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y le vamos a dedicar también más tiempo. Pero tiene que ver con la salida de la jueza Ana María Figueroa de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, donde la jueza estaba hace mucho tiempo. Y salida que dispuso la Corte Suprema hoy, después de una presión realmente fuerte de la oposición y de los medios. De los medios, eso te iba a decir. De repente fue la jueza más nombrada en todos los medios de comunicación durante un mes o dos. Me hizo acordar con otra intensidad, pero a lo que había sido la carga contra Gils Carbó en su momento, ¿no? Esta cuestión de desgastarla, poniéndola una y otra vez en los titulares. Bueno, en este caso directamente la borraron de un plumazo. Bueno, en un rato vamos a detallarlo, pero estamos hablando, insisto, de la máxima instancia penal del país, donde a partir de la salida de la jueza Figueroa quedan 10 jueces. De los 10 jueces, 6 los nombró Macri, y de los 4 restantes hay 2 que se juntaban con Macri en Olivos. O sea, imagínense lo que es ese tribunal y lo importante y por qué querían que Ana María Figueroa estuviera fuera. Bueno, porque le tocaba intervenir en 3 causas contra Cristina. Ari, ¿había antecedentes de que la Corte Suprema decidiera así cesar a un juez el día que cumplió 75 años? Que yo recuerde no, lo que Porque, sí hay... digo, los antecedentes que vienen a la mente, por ejemplo, el de Fait, muestran una jurisprudencia que es todo lo contrario. Fait se quedó hasta los 98, después hubo, que con el famoso fallo Fait, después hubo un fallo que es el fallo Schifrin, que cambió justamente y decía que te tenés que quedar, como dice la Constitución, hasta los 75, excepto que el Poder Ejecutivo pida tu renovación al Senado. Con la jueza Figueroa, el Poder Ejecutivo pidió la renovación al Senado y lo pidió en abril. Y estamos en septiembre. Y esto no se trató en el Senado porque la oposición bloqueó cada vez que se tenía que tratar este tema en el Senado. Y lo que sí hay es 3 antecedentes que en un rato les voy a mencionar, de que mientras el Senado no lo trataba, la Cámara de Casación decía, bueno, que se quede porque hay una intención del Poder Ejecutivo al enviar esto al Senado y todavía no se resolvió. Bueno, en este caso la Corte dijo que no. ¿Por qué? Porque la jueza se tiene que meter en la causa Cuadernos, en la causa Memorándum con Irán, la denuncia de Nisman, que la quieren reabrir de vuelta, y en la causa Otesur Los Sauces, que la quieren reabrir de vuelta. Bueno, eso es lo que no quieren que pase. Y lo que tenemos acá nuevamente es a la Corte Suprema y a un bloque opositor en el Senado actuando en tándem. Lo mismo de lo cual se lo acusa en el juicio político, en otras causas y en otros proyectos de ley, como lo que tiene que ver con Consejo de la Magistratura, lo volvemos a ver. La oposición frena algo en el Congreso y la Corte Suprema dice, como está frenado en el Congreso, entonces actuamos nosotros. Exactamente. Y toman la decisión. Y sumemos algo, esta es una de las pocas juezas, y me animo a decir la jueza con el cargo más importante, sin duda, que se animó a denunciar las presiones que sufrían durante el gobierno de Mauricio Macri. La mesa judicial. La mesa judicial. La jueza Figueroa contó, en un rato lo vamos a escuchar, que la fue a visitar a los 5 días que asumió Macri, el 15 de diciembre del 2015, nada más y nada menos que Juan Bautista Máiquez, que era el ejecutor de las presiones judiciales del gobierno de Macri, y le fue a pedir que apurara su voto en la denuncia de Nisman, que era la primera causa que el gobierno de Macri quería reflotar. ¿Y quiénes la reflotaron y quiénes la reabrieron? Los 2 jueces que se juntaban con Macri en Olivos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Y la jueza Figueroa fue una de las, te digo la única porque después se tuvo Gils Carbó, digamos, como jefa de los fiscales, pero como jueza, me animo a decir que fue la jueza de más alto nivel. Repito, la Cámara de Casación revisa las causas de todo el país. Sí. No solo de Comodoro Pi, de todo el país. Es la punta del embudo, es la punta más finita del embudo del Poder Judicial. Y Macri lo sabía. Por eso Macri se dedicó a cultivar relaciones con los jueces que él no había designado, invitándolos a Olivos, y a designar 6 de los 10 jueces que quedan ahora en esa instancia. Pero bueno, lo vamos a ver en un rato y lo vamos a charlar con el viceministro de Justicia,
Juan Martín Mena. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro tema que venimos siguiendo, tiene que ver con la ley de alquileres que se está discutiendo en el Senado por estas horas con media sanción, un proyecto que vos discutías hace un rato con la Cámara de Inmobiliaria, Sari, un proyecto que claramente regulaba en favor de los dueños y no de los inquilinos, que en el Senado puede llegar a tener modificaciones. Hoy fue la jornada en la cual las comisiones escucharon a los propietarios, mañana va a ser el día de escuchar a los inquilinos. Depende a quién le preguntes, algunos te dicen que hay la posibilidad de un acuerdo para meter algunos cambios de manera coordinada entre todos los bloques y devolverle a la Cámara de Diputados un proyecto modificado, con cambios que incluyen, por ejemplo, la regulación de los alquileres temporarios, entre otras cuestiones. Otros son menos optimistas y te dicen mañana va a haber 2 dictámenes, uno de mayoría, uno de minoría, porque no hay posibilidad de acuerdo. Juntos por el Cambio no va a firmar nada en conjunto con el oficialismo, así que a estar atentos a lo que suceda mañana, te lo vamos a estar contando también, como todos los días acá, en Las Consecuencias. Tema que obviamente no se resuelve solamente con una ley. El problema es que había una ley que funcionaba mal y quieren cambiarla por una ley que sea peor a la que funcionaba mal. Obviamente que esto se resuelve con crédito hipotecario, se resuelve bajando la inflación. Sí, para empezar. Porque el quilombo del alquiler es que te lo quieren actualizar por arriba de la inflación, porque la inflación es alta. Digo, tiene muchas aristas y no se resuelve solamente con esta ley. Lo que están planteando las asociaciones de inquilinos es que esta ley es peor que lo que había. Y lo que nos deja a los inquilinos, a nosotros, es mucho más desprotegido. Y con una cuestión que es, no está garantizado el derecho a la vivienda. O sea, cada 3 meses, porque él dice cada 4, o sea que al mes 3 tenés que empezar a negociar. No, igual cada 4 es la actualización. La actualización. La negociación se hace cuando te sentás a hacer el contrato. Claro, bueno. Lo que pasa es que cada 4 meses, si vos no tuviste una paritaria, se demora una paritaria o lo que sea, te puede quedar el sueldo viejo con el alquiler actualizado. Claro. No tenés un colchón para decir, voy juntando todos los meses un poquito por la duda. ¿Y qué dejas de hacer? ¿Dejas de comer? ¿Dejas de pagar los medicamentos? O sea, para vivir, para tener donde vivir. Bueno, es una situación realmente compleja. Sí. Obviamente mañana vamos a tener más información. Volvemos a tribunales. Hoy hubo una ampliación, hay una nota muy buena de Franco Misraki que les recomiendo que lean en el Destape, de la causa contra los violentos de Revolución Federal. Ese grupo anti-K que operó durante todos los meses previos al atentado contra Cristina, que fue financiado, ya está aprobado, por la familia Caputo, que le dio más de 10 millones de pesos para trabajos de carpintería que no sabían realizar y que ocurrían a más de 1000 kilómetros de la carpintería que habían armado en Boulogne. Y que nunca vimos. Y que nunca vimos. Y que dejó de operar justamente el 1 de septiembre del año 2022, luego de que incitaran a la violencia, a matar kirchneristas, a asesinar a Máximo Kirchner, a asesinar al presidente Alberto Fernández, o incluso Jonathan Morel, uno de sus líderes, a decir que él mataría a Cristina exactamente de la misma forma que después Fernando Sabac Montiel intentó matarla. Bueno, nosotros ya les contamos que a partir del resultado de las PASO, este grupo volvió a tener presencia en las redes y presencia en las calles. De hecho, el día de las PASO, después de que se conocieron los resultados, uno de sus líderes, que se llama Leonardo Sosa, tuiteó la bala que no salió, pero la paliza que sí se dio, hablando del resultado. Y a partir de ahí empezaron a tuitear, vuelve Revolución Federal, ahora sí hay que matarlos a todos, que vuelva Sabac Montiel, y un montón de expresiones de nuevo violentas. Participaron el lunes del acto de Victoria Villarroel en la legislatura, un montón de expresiones violentas que las tomó la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, porque había sido la denunciante en este caso, y amplió la denuncia contra este violento grupo. Ari, déjame decirte algo más. La cronología de los hechos anteriores al atentado del 1 de septiembre contra Cristina, que repasamos acá hace poco, no deja ninguna duda de que Revolución Federal fue una célula que se activó con un fin específico, que fue este ataque, claro, porque de hecho al día siguiente la misma célula se desactivó, pasó a estar latente. Bueno, ¿con qué fin se volvió a activar esa célula? ¿Cuál es el objetivo?
esto no parece ser algo espontáneo, esto parece ser algo que está premeditado, y si está premeditado es que hay un plan. Bueno, ¿cuál es el plan de esta gente? Sería importante que se actúe para saberlo antes de que lo lleven a cabo, porque está claro que cuando hablamos de planes de esta gente, hablamos de planes que son capaces de herir, de matar y de generar disturbios que pueden dar vuelta a la historia del país. Realmente es sumamente preocupante que estén libres y que puedan estar haciendo estas provocaciones y que puedan estar haciendo lo que hagan, además de lo que hacen en público, que eso es lo que más me preocupa. Totalmente. Bueno, y estamos con mucho tema judicial hoy. Muchos, sí. Y además de los que te gustan a vos, de lo que son tu jardín. Lamentablemente sí. Bueno, hay novedades respecto del voto electrónico. Ustedes me dirán, pero no se va a usar más. Bueno, bienvenido que no se use más, porque les avisamos, lo mostramos, dijimos que no iba a funcionar, de que era vulnerable, de que no se había auditado, de que no se había aprobado, de que era toda improvisación. Hicimos un programa entero acá, sí, con todas las improvisaciones y desprolijidades que el domingo de las elecciones quedaron a la vista de todo el mundo. Y finalmente, las elecciones acá en la Ciudad de Buenos Aires van a volver a ser en papel, igual con una complicación, que es que separaron las boletas y vas a tener la boleta presidencial, la boleta de los cargos de la ciudad, y vas a tener que agarrar dos boletas y meterlas las dos en la misma urna, en el mismo sobre. Más allá de eso, hoy hubo novedades judiciales. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se cambió el sistema, ahora hay que investigar quién fue el responsable de que funcionara todo para el culo. Tengo una pregunta. ¿Quién decidió que sean dos boletas en vez de una sola? La Reta. La Reta. Sí. O sea, Jorge Macri también a esta altura del partido, que es el que está manejando ya. Sí. Porque eso, de alguna manera, podemos especular que beneficia a Javier Milei. Es decir, que el arrastre amarillo que hay en la ciudad por la elección porteña, ajá, no vaya directamente a Patricia Bullrich. Si hay un arrastre de abajo hacia arriba. ¿No? Es más fácil votar Macri-Milei con dos boletas que con una sola, donde si no tendrías que cortar por el medio. Digo yo que soy un poco imaginativo, se me ocurre que quizás tiene que ver con eso. En la ciudad, Ramiro Marra sacó lo mismo que había sacado Milei en el 2021. 17 ¿no? puntos. 17 puntos. Es probable que haya algún tipo de especulación electoral en ese sentido. También se puede pensar al revés, por ahí tienen miedo de que Milei les gane la ciudad con su arrastre, entonces separan a Jorge Macri de la boleta presidencial. Win-win. Y gana, sí. Pero bueno, una estrategia. Más allá de eso, se tiene que investigar por qué funcionó mal, sobre todo porque miles y miles de porteños nos quedamos, digo no, pues yo fui uno, sin votar, sin el derecho a elegir, en el caso de las PASO, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto lo tiene el fiscal electoral Ramiro González, que emitió un dictamen ante una denuncia de la jueza María Romilda Servini, que es la jueza electoral también de la ciudad de Buenos Aires, y también, insisto, responsable de todo ese descalabro. Porque la jueza Servini dejó correr, sabiendo que iba a funcionar mal, y ahora mete una denuncia diciendo, funcionó muy mal, sí, pero vos eras responsable. Bueno, más allá de eso, el fiscal Ramiro González emitió un dictamen para decir, bueno, vamos a buscar a todos los responsables. ¿Quiénes son todos? Los funcionarios que no controlaron y los empresarios que no cumplieron con lo que tenían que cumplir, que era que garantizar que el sistema funcionara. Así que bueno, va a avanzar la investigación. Ojalá tenga buenos resultados, sobre todo para que no intenten nunca más meter una computadora entre medio de vos y tu voluntad para elegir a tus gobernantes. Pero bueno, los vamos a mantener informados de esa causa también. Bien, otra noticia judicial, pero en este caso internacional, judicial de otro país, de Brasil. Vos lo comentaste también hace un rato en Habrá Consecuencias, Ari. Importante porque la Corte Suprema de Justicia brasileña decidió anular todas las pruebas que se utilizaron en el Lava Jato para condenar a Lula da Silva. Ustedes dirán, pero ya se había revertido el fallo contra Lula, ya había salido de la cárcel, ya se había revertido la prohibición de que fuera candidato, ya fue candidato, ya ganó la elección, ya es presidente. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que directamente la Corte Suprema de Justicia no solamente dice que Lula no es culpable, sino que dice que lo que hubo fue un acto fraudulento. ¿Sí? Habla específicamente de uno de los actos más vergonzosos de la historia jurídica de Brasil, equipara
los hechos del lavallato con los de la dictadura y con la obtención de pruebas bajo tortura durante la dictadura, y de alguna manera deja ahora sí absolutamente exonerado a Lula de cualquier duda de culpabilidad, y al mismo tiempo abre la puerta para que el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Lavagnol, que son los dos grandes hacedores de las causas contra Lula, puedan terminar presos por haber hecho lo que hicieron. Claro. Algo que, visto desde acá, parece años luz de distancia, sobre todo después de la noticia que acabamos de repasar. Te iba a decir, pero que puede suceder, digo, es lo que sucede en pocos años. Te iba a decir, o sea, en Brasil el lawfare dio la vuelta completa. Toda. O sea, armaron las causas, lo metieron en cana, lo proscribieron, hicieron que ganara Bolsonaro, pero finalmente tuvieron que decir que la causa, que la condena era trucha, y Lula volvió a la presidencia, y hoy el Poder Judicial brasileño está pidiendo perdón. De hecho, el lawfare de Brasil es el padre de todos los lawfare, porque el caso Odebrecht tuvo consecuencias que terminó volteando presidentes en otros países, que terminó destapando ollas en muchos países de la región, que también, como decimos siempre, tiene que ver con la política local, pero también con que Odebrecht estaba resultando un grano para las grandes constructoras norteamericanas que querían asegurarse negocios en América Latina y tenían que competir contra los brasileños. Pero mirá, unido a lo que ahora lo vamos a desarrollar, pero la Corte Suprema brasileña dice: hicimos todo mal. Las causas contra Lula estuvieron mal hechas. Fue una persecución, una inquisición, fue tortura casi, dice, contra los que estaban supuestamente confesando. Acá la Corte Suprema acaba de voltear a una jueza que no les gusta. Y siguen siendo los mismos. Los mismos que estuvieron durante el macrismo, convalidando todo lo que hacía Bonadío, Stornelli, Ercolini. Son los mismos. Y acá no solo no piden perdón, sino que siguen haciendo lo mismo. Siguen fogoneando que se persiga desde el Poder Judicial a personas por sus ideas políticas. Bueno, ojalá sigamos el rumbo de Brasil en esto y otros temas. Sí. Muy bien, pequeña tanda, ya venimos con el tema del día, que para nosotros es esta nueva apretada del macrismo, las corporaciones y la Corte Suprema, y que hoy se cobró a la jueza Ana María Figueroa como víctima. Vieron que hay un tema que en general si hacen zapping no está mucho, que es el tema alquileres. Y cuando está no querés ni escuchar lo que dicen. No, claro. Es que hay un tema que nosotros lo venimos planteando, y es los medios de comunicación y los periodistas, y qué intereses representamos los medios de comunicación y los periodistas. Cuando hay medios de comunicación cuyo negocio excede a dar información, en realidad la información que dan es una mercadería más que compran y que venden. Y que básicamente solo les interesa venderla, y no si está podrida, si la fecha de vencimiento es mañana o si venció hace 5 años. O si nunca fue apta para el consumo. O si nunca fue, o si no está aprobada. Y después están los que trabajan en esos medios, los que son famosos, ¿no? Los laburantes, que tienen unos ingresos tan astronómicos que ya las preocupaciones de la vida cotidiana, que es ir al supermercado, pagar el alquiler, poder ir al teatro con tus pibes, o capaz ir a la cancha mañana a ver a la selección, no les representa un problema porque no ganan lo que vos ganás. Y eso hace que tus agendas y tus prioridades cambien. ¿Por qué nosotros les decimos, no todos los días como deberíamos, pero sí seguido, que se suscriban al Destape? Porque la idea es que crezca un medio de comunicación cuya agenda esté vinculada a los intereses de sus financistas. En los otros lugares, la agenda está vinculada a los intereses de sus financistas. Por ejemplo, ¿de qué se quejaban el otro día en TN? De que la Comisión Nacional de Valores había puesto un límite de $40.000 mensuales para operar en contado con líquido dólar MEP. Algo que seguro doña Rosa estaba muy preocupada porque no llegaba con sus... Esos son 100 millones de pesos al mes. 100 millones de pesos al mes. ¿Quién tiene 100 millones de pesos al mes? Y seguramente los tipos que ponen publicidad o financian TN y que les interesa ese tema y hacen que TN hable de ese tema. Bueno, obviamente nosotros no es un tema prioritario, como sí lo es los alquileres.
Porque tenemos un medio de comunicación que tiene como objetivo no contar las cosas que pasan. Contar las cosas que pasan es muy fácil. Agarrar la cablera, lees, ya está. El objetivo de los periodistas, de los que creemos en el periodismo, es cambiar las cosas que pasan. Porque las cosas que pasan son injustas. Es injusto que vos, cada 4 meses, no sepas si vas a llegar a pagar el alquiler donde vivís. Es injusto. Y nosotros nos pasa eso. Nosotros, como ustedes, somos laburantes y alquilamos. Y es parte de nuestra vida cotidiana eso. Por eso te pedimos que te suscribas al Destape. Porque necesitamos que tu voz, que no tenés un medio, hable a través nuestro y nosotros podamos sumar más periodistas, más productores, más operadores, más editores, más sonidistas. Estoy diciendo todo lo que están laburando en este programa, que nos van a ver solo a nosotros dos, pero hay mucha gente laburando acá para que esto salga al aire. Más periodistas en la redacción, más compañeros y compañeras en redes, más gente en administración, que nunca se los nombra, pero si no está la de administración, todo esto tampoco funciona. Y para eso necesitamos que vos te suscribas, para que seas parte de esto y para que cada vez sea más fuerte una voz que hable de las cosas que vos querés que cambien. Nosotros ya hemos demostrado que crecemos. Cuando nosotros entramos acá, esto era un portal chiquitito, no teníamos radio y apenas teníamos un programa de YouTube los domingos. Bueno, en estos 4 o 5 años, gracias a las suscripciones, tenemos una FM, tenemos una M, ahora tenemos un canal de televisión, salimos por la TDA, salimos por Telecentro, salimos por YouTube, tenemos las redes más grandes del país y tenemos el 4º portal periodístico más importante del país. O sea que sirve. Y obviamente las cosas que decimos no tienen la misma influencia que hace 3, 4, 5 años, porque llega mucho más. Bueno, tómate estos minutitos, entrá a www.eldestapeweb.com, ahí hay un banner arriba que dice suscríbete para que el Destape crezca. Hay un mínimo de 2 lucas, vos decís 2 lucas no es tanto. Bueno, si sumamos 2 lucas, 2 lucas, 2 lucas, 2 lucas, 2 lucas, entre todos podemos hacer esto. Y además si te suscribís, tenés la posibilidad de participar en la feria, que si tenés algún producto para vender, algún oficio, lo que sea, lo ofreces ahí y nosotros lo difundimos y eso te va a retribuir. Así que suscríbete al Destape y sé parte de todo esto. Dale, hacelo ahora. Además, hacelo ahora, pues ustedes saben que Roberto Navarro, lo voy a decir, Roberto Navarro tiene un telefonito donde va viendo cuando se suscriben. Se le prende una luz roja acá. No, pero es posta. Entonces ven el horario. Dice, entonces si ustedes se suscriben ahora, va a decir, mirá que bien las consecuencias. Mirá que bien ese equipo, como metió 50 suscripciones en este momento. 19 horas 30 minutos, suscríbanse ahora mismo y sean parte de esto, dale. Muy bien, y ya lo tenemos conectado Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Juan Martín, Acari, Lijalat, Nicolantos, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ari, Nico, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Te queremos preguntar, bueno, ¿cómo ven desde el gobierno lo que pasó hoy con la Corte Suprema, que decidió que una jueza no es más jueza mientras todavía el Senado no lo decidió, si sigue o no sigue siendo jueza, la jueza Ana María Figueroa? Sí, Ari, otra vez estamos asistiendo de parte ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una nueva ruptura del Estado de Derecho y el sistema, y el diseño, más que el sistema, el diseño constitucional que tiene nuestro país. La Corte hoy no solo ratificó el autogobierno de los jueces, no solo respecto del Poder Judicial, sino que parece que ahora el autogobierno de los jueces se extendió hacia los demás poderes del Estado. Es gravísimo lo que hicieron en este caso. Excede por mucho la situación de la doctora Ana María Figueroa. No se trata de Ana María Figueroa. Acá lo que la Corte acaba de consagrar es la absoluta desigualdad ante la ley. Exactamente lo contrario a lo que prevé nuestra Constitución y cualquier convención o tratado internacional.
se rompió la igualdad ante la ley en la Argentina. Y es muy sencillo. ¿Por qué te digo no se trata de Figueroa? Porque el Poder Judicial, este sistema de administración de justicia, estas mismas instituciones que hoy funcionan en nuestro país de esta manera, en otros casos, cuando se trata de otros apellidos, resolvió exactamente lo contrario. Y por eso es la ruptura de la igualdad ante la ley. Si se trata de la señora Silvia Mora de Recondo, no hay problema en pasarse de la fecha de cumplimiento de los 75 años a la hora de analizar la letra de la Constitución Nacional. Y se le prestó acuerdo y continuó como magistrada 5 meses después de que cumplió los 75 años. Y así hay otros antecedentes que están en conocimiento del Consejo y de la Corte respecto de cómo se actuó frente a los jueces que cumplían los 75 años pero tenían su trámite en el Senado. Acá lo que la Corte hizo es, no importa lo que vaya a hacer el Senado, esto lo vamos a decidir nosotros. Claro, Y ¿qué en pasa, este caso, Juan? Perdón, ¿qué pasa si sí, hoy, mañana, el Senado se reúne y le presta acuerdo a la y bueno, jueza? claro, es que justamente pareciera que se adelantaron a eso. En el caso de la doctora Figueroa, no solo el Poder Ejecutivo remitió su pliego, como insisto, hay otros casos, el de Silvia Mora de Recondo, en el caso de Luis Alberto Imas, en el caso de Juan Carlos Gonzón, el Poder Ejecutivo había remitido su pliego para renovar los 5 años que prevé la Constitución, pero por la agenda legislativa, estas personas habían cumplido los 75 años, pero se esperó a que se pronuncie el Senado, que es el que la Constitución le da la atribución y la facultad para decidir esta cuestión. Claro. Pero parece que cuando se trata de Ana María Figueroa, decidió la Corte que no había que esperar al Senado, que había que restarle esa atribución y se generó un nuevo conflicto de poder. Digo, esto ya había pasado. Esto pasó con el Consejo de la Magistratura. Cuando la Corte toma por asalto el Consejo de la Magistratura, Ari, tengamos en cuenta que no solo se autoproclama en la presidencia reviviendo una ley que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años, sino que hoy el Consejo de la Magistratura todavía no está integrado, porque la Corte no aceptó la designación que el Senado hizo de su representante. Estamos todos avalando un Consejo de la Magistratura al que le falta un miembro, ni más ni menos el que representa al Honorable Senado de la Nación. Y la Corte está avalando esa situación. Pero así hay más casos. Vos fijate dentro de la propia casación. Se discute la situación de la doctora Figueroa, que llegó por concurso público, de oposición antecedente, pasó el Consejo de la Magistratura, pasó el Senado, es jueza hace más de 10 años de la casación, se discute y se resuelve su apartamento, pero tenemos sentado todavía a Carlos Maíquez en la casación. Claro, designado a Al que dedo la por Macri. propia Corte Suprema de Justicia dijo que había sido trasladado irregular e ilegalmente y que debía desarrollar un nuevo concurso. Y la propia Corte que preside el Consejo de la Magistratura no llama a concurso para cubrir la vacante de Maíquez. O sea, Rosati en un escritorio resuelve una cosa y en el otro resuelve otra. Y ese era el conflicto respecto al Consejo. Pero no es solo eso. La situación de Brugli Bertuzzi, la propia Corte está incumpliendo su propio fallo, avalado por el Consejo de la Magistratura que preside el propio Rosati. Mientras Brugli Bertuzzi, por ejemplo, te resuelven la causa de la Gestapo, de cómo el gobierno, con la Agencia Federal de Inteligencia, fiscales, funcionarios de la provincia de Buenos Aires armaban causas, y ya no era un relato eso. Lo que hablaban en esas reuniones para armar causas para perseguir opositores, se comprobó en los hechos, y las causas las armaron. Pero Brugli y Bertuzzi deciden que en ese caso no debe investigarse, que no hay delito y anulan la investigación. O sea, se trata básicamente de que, según tu apellido, tu afiliación política, o si haces o no haces los deberes respecto del poder real en este país, se te aplica una ley o se te aplica otra. Y eso me parece lo que tiene que generarnos una reflexión, una actuación inmediata y que todas las fuerzas políticas, sociales de nuestro país adviertan el deterioro democrático en el cual estamos viviendo. O sea, romper el principio de igualdad ante la ley, ya no te queda nada, no hay Estado de Derecho luego de eso. Juan, en tu opinión, ¿cuál es el interés de los jueces de la Corte Suprema para desplazar de su cargo a Ana María Figueroa? Disciplinamiento, ni más ni menos. Disciplinamiento.
porque es una jueza que por su propia trayectoria, sus antecedentes, no se arrodilló ni acató al poder real. Cuando ni bien gana Mauricio Macri la presidencia, uno de los primeros actos que desarrollan las autoridades del Ministerio de Justicia fue ir ni más ni menos que apretar a la jueza Figueroa. Y lejos de hacerlo, la jueza Figueroa lo denunció. Y es una de las denunciantes testigos de la famosa causa, con escasos resultados sobre la mesa judicial macrista. Es una jueza que no sigue a pie juntilla los retos y las órdenes de las editoriales de Clarín y La Nación, y eso parece que afecta. No puede haber una justicia independiente para esta gente. Entonces, en el caso de que obedezcas a Mañeto, Los Aguier y compañía, no vas a tener ningún problema, y ahí tenemos una interpretación de la Constitución, una interpretación de la ley. Si vos no obedeces, te vamos a aplicar otra. Y lo demuestran ni más ni menos que utilizando a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Si no advertimos el riesgo y el deterioro democrático en el que estamos viviendo, cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde para salvar las instituciones de nuestro país. Sí. Recién justamente hablabas de eso, ¿no? De la urgencia por actuar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que hay que hacer es un análisis muy crítico y hacer funcionar nuevamente las instituciones de la República. Digo, no se puede permitir el avasallamiento de las facultades del Senado ni de la Cámara de Diputados. Hay que dar la discusión legislativa respecto de todo esto. Nosotros ya hemos denunciado a los miembros de la Corte, hay un juicio político en marcha que no puede tenerse y que tiene que avanzar para delimitar las responsabilidades de los ministros de la Corte, que están poniendo su cargo y su firma para avalar semejante dislate y disparate jurídico. ¿Esto se puede sumar, Juan, al juicio político a la Corte, lo que acaban de hacer hoy? Y sí, no tengo dudas, será cuestión de desarrollo en las próximas horas, pero no tengo dudas que se va a sumar alguna causal, porque, no se trata ya de discutir el mal desempeño. En algunos casos están hasta cometiendo delitos, están prevaricando. Por ejemplo, los jueces de la casación, que ahora se prestan muy solícitos a que corran a su colega Ana María Figueroa, firmaron acordadas, por ejemplo, en el caso del doctor Luis Alberto Ima, diciendo que no podía corrérselo de su cargo de juez porque la potestad era del Honorable Senado de la Nación. Y esperaron. El juez Imas cumplió años el 24 de noviembre del año 2020. El Senado le prestó acuerdo el 4 de febrero del 2021. Esperaron 3 meses a que el Senado se pronuncie. Pero hay más. En el día de ayer, en el diario La Nación, sale una noticia que dice: presentan un proyecto de ley para evitar casos como el de la doctora Figueroa. El proyecto de ley es de Tonelli. Si es necesaria una ley para regular la situación, efectivamente es porque en este país la interpretación y la reglamentación de la Constitución en este respecto genera diferentes opiniones. Si no, Tonelli no tendría que salir a pedir la presentación de un proyecto de ley. Claro. Entonces vemos cómo la Corte lo utiliza y utiliza su interpretación de la ley cuando le conviene según cuál sea el afectado. Y eso es intolerable. Ya cuando pasás esa barrera, bueno, no queda nada para proteger a la ciudadanía respecto de la actuación del Poder Judicial. Y eso creo que es la principal gravedad que tiene todo esto. Juan, una última. El argumento mediático, obviamente no lo ponen en el fallo los jueces, es que Ana María Figueroa es una jueza cercana a Cristina. ¿Es así? No sé con qué miden esa vara. ¿Cuál es la medición? Hasta donde yo creo ni se conocen, pero no lo sé. Digo, ¿qué es un juez cercano a Cristina? Un juez cercano a un presidente podría documentarse, por ejemplo, con jugar partidos de tenis, pádel, festejar los cumpleaños juntos en la Quinta Olivos. Desconozco si alguna vez... Claro, el que queda de presidente... con Ana María Figueroa, claro. Pero... No, el que queda... Claro es que no, ser cercano pareciera que no es una causal para dejar de ser juez, porque si no varios no podrían seguir ocupando sus despachos. Claro. No, el vicepresidente de Casación es Mariano Borinsky, que es... Claro, el otro integrante es Gustavo Hornos, que festejaba cumpleaños y documentaba su cercanía con el presidente de la Nación por motivos sociales. Sí. Digo, eso me da pauta de ser una cercanía. Podemos discutir después si eso es una
un obstáculo para ser juez. Yo creo que no, yo creo que puede tener cualquier cercanía con el poder político, lo que no puede resolverle sus asuntos, Claro. cosa que no han hecho. Claro. Pero de ahí a decir jueza cercana al kirchnerismo, no sé en base a qué se documenta esa afirmación en sí misma. Sí me queda claro que si ese es un criterio, me parece que hay que revisar la situación de varios magistrados. Bien. Juan, como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia. Tenemos una breve tanda y volvemos con este tema porque les voy a mostrar algunas cosas interesantes sobre cómo apretaron, presionaron y finalmente hoy terminaron sacando por la fuerza a la jueza Ana María Figueroa. Vamos a seguir con lo que hizo la Corte Suprema. Hoy, una cosita antes, hoy es 6 de septiembre, recién me recordaba un oyente, es el aniversario del golpe de 1930. Sí. Donde la Corte empezó su serie de tropelías porque 4 días después de ese golpe, la Corte firma una acordada donde convalida por primera vez un golpe. Una doctrina que después Y corrió todo el siglo XX. Exactamente, y establece la doctrina de los gobiernos de facto. Digo, pues la Corte viene haciendo maldades hace mucho y hoy justo venía bien la efeméride. Bueno, hoy la Corte lo que hizo fue decidir que una jueza que no les gusta deja un cargo importante, que es un cargo en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, y no una jueza cualquiera. Vamos a hacer un recorrido rápido, porque nos quedan apenas 10 minutos, de qué pasó con esta jueza. Bueno, esta jueza fue una de las pocas que contó públicamente cómo fue apretada por el gobierno de Mauricio Macri, nada más y nada menos para que intervenga en una causa que les importaba, que era la denuncia de Nisman, la causa conocida como memorándum. Bueno, así lo contó la jueza, mirá. Yo fui una de las que sufrió muy severamente esas presiones. Me gustaría ahondar en un momento en ese punto. Sí, aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas políticamente, el expresidente de la Nación públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo. Y presiones muchísimas. Nada más que yo desde entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy yo en el ejercicio de la jurisdicción en casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del Poder Político, pero sí lo hacían con títulos de diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Poder del Ministerio de Justicia. ¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, quien estaba por debajo del ministro Garabano. Usted está diciendo que entró ese funcionario a su despacho para presionarla por un fallo. Exactamente, sí. Y le dije que de ninguna manera lo iba a permitir y lo invité a que se retirara. ¿Quién era el que estaba por debajo de Garabano y que visitaba a la jueza Figueroa? Juan Bautista Máiquez. Máiquez, ahora lo conocen porque fue uno de los que viajó al Lago Escondido, era en ese momento el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, de ese tipo Toda de la relaciones. vista, ¿no? No se puede hacer más lento. No, y era el representante en el Consejo de la Magistratura. Ahora vamos a ver cómo se hizo la presión mediática y la presión en el Consejo de la Magistratura. Pero antes, porque esto no fue solo una declaración radial de la jueza Figueroa en el programa de Mariano Martín, sino que hubo una causa judicial donde la jueza Figueroa declaró como testigo, bajo juramento de decir verdad. Y en esa declaración como testigo, dijo la jueza Figueroa que la visita de Máiquez, primero dijo que fue Máiquez, ¿sí? Ahí le dijo el nombre y apellido. Fue 5 días después de que asumiera Macri, el 15 de diciembre. La excusa fue coordinar la visita oficial de Garabano a un acto que había sido invitado por la Cámara de Casación, que iba a ser el 21 de diciembre, 6 días después, pero, y sigue, dice, en esa oportunidad y luego del diálogo correspondiente a dicho evento, para mi sorpresa, el nombrado me preguntó, el nombrado es Máiquez, cuánto iba a demorar en sacar una sentencia en particular, la que corresponde a la causa conocida como la de la inconstitucionalidad del memorándum con Irán, a la que el nuevo gobierno inmediatamente asumido con fecha 14 de diciembre, o sea, el día anterior, había desistido del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Justicia. O sea, el día antes habían hecho una movida e iban al despacho de Figueroa a apretarla para que resolviera rápido. ¿Qué más contó la jueza en su declaración testimonial?
como no es habitual que un funcionario del Poder Ejecutivo pregunte por un proceso en trámite, el caso donde el propio Estado Nacional era parte, Muy ¿sí? desprolijo. Y tenía que defenderse además, sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y del principio republicano de división de poderes, no entrar a mi despacho a hacer ese tipo de preguntas. Y siguió, dice, si bien no recuerdo las palabras exactas de Máiquez, me contestó e hizo saber que el ministro Garabano quería que dicha sentencia se dictara con anterioridad al acto, que era el 21, o sea, querían una sentencia express, para así concurrir a la presentación del informe de gestión. Le respondí entonces que no venga si no quiere e invité a Máiquez cordialmente a retirarse. El funcionario se retiró y desconozco si realmente era la voluntad del ministro. Bueno, ¿qué pasó después de esto? Porque esto fue a los 5 días que asumió Macri. Como la jueza Figueroa no hizo lo que le dijeron, le armaron 3 expedientes en el Consejo de la Magistratura. Los expedientes obviamente no avanzaron, pero los impulsaba y los mantenía abiertos Máiquez, el mismo que visitó su despacho y que era el representante de Macri en el Consejo de la Magistratura, Más que es el mafioso organismo, no se consigue. no, que es el organismo que designa y remueve a los jueces. Y se las mantuvieron abiertas 3 años por las dudas, por las dudas. Obviamente la jueza votó lo que quiso y de hecho después intervino en otras causas votando lo que quería. ¿Y qué hacían entonces? Tenían las causas en el Consejo de la Magistratura y contaban con el apoyo mediático, que eran los medios que impulsaban las causas contra Cristina. Ahí tenemos notas donde decían pedirán el juicio político a la jueza kirchnerista, ya la trataban de casación Ana María Figueroa. El gobierno busca remover a 4 polémicos jueces y la incluían a la jueza Figueroa, estamos hablando ahí de febrero del 17. Seguían las presiones mediáticas, ahora La Nación, Ana María Figueroa, la camarista más apuntada por el oficialismo en febrero del 2018. Primer paso de la denuncia contra la jueza Figueroa, febrero del 2018. Avanza el juicio político contra una camarista clave. Todas notas apretando a la jueza. Todas notas apretando a la jueza. Y la pregunta es ¿por qué? Clarín, La Nación, tenían tanto interés en que esta jueza se fuera. Por las causas en las que intervenía. ¿En qué causas intervenía? Primero una aclaración, intervenía. Porque ahora es presidenta de la Cámara de Casación. Los presidentes de la Cámara de Casación no intervienen en causas mientras son presidentes. La presidencia es rotativa. La presidencia es rotativa y le tocó este año. O sea que el año pasado y el que viene, pero este año no. Pero intervenía y le iba a tocar intervenir en la causa Memorándum con Irán, que la quieren reabrir de vuelta, en la causa Otesur Los Sauces, que la quieren reabrir de vuelta, y en la causa Cuadernos, que la mandaron a juicio, y después la revisión de lo que sucede en ese juicio le va a tocar a la Cámara de Casación. Y ahí le tocaba a la jueza Figueroa. Hay un tema que son, y que es un gran logro de Macri, que es la Cámara de Casación es la máxima instancia penal del país. Por lo cual, si vos controlás la Cámara de Casación, casi que controlás todo lo que sucede abajo. Bueno, Macri lo sabía y lo que hizo fue copar la Cámara de Casación de todos jueces que le respondan. Vamos a revisar cuáles son los 11 jueces que están hoy. La primera, la presidenta Ana María Figueroa, ya no está más. El vicepresidente primero es Mariano Borinsky. Sí. Visitó 16 veces a Macri en Olivos. Todavía no encontramos polvo de ladrillo en la suela de sus zapatillas. Todavía no. Vicepresidente segundo, Daniel Petrone, designado por Macri. Sí. Diego Bertaveña, otro de los jueces, designado por Macri. Sí. Carlos Máiquez, que es el padre del que la iba a presionar. Y también viajero a Lago Escondido, designado por Macri a dedo además. Casta. Sin concurso. Guillermo Jacobucci, designado por Macri. Seguimos con los integrantes de casación. Ángela Ledesma no fue designada por Macri. Alejandro Slokar no fue designado por Macri. Fíjense que nombré solo 2. Sí, Slokar creo que hace minutos quedó sorteado para reemplazarla. Reemplazar sí, a Figueroa, exactamente. La subrogancia. Juan Carlos Geminiani, que no lo designó Macri, pero es más macrista que Macri, pero además tiene una cantidad de denuncias por violencia de género brutales y sigue ahí en el cargo. Gustavo Hornos, que no lo designó Macri, pero visitó a Macri en Olivos y en la Casa Rosada. Y Javier Carbajo, designado por Macri.
Resumen, y para que vean la estadística y de por qué Macri fue muy hábil a la hora de copar la Cámara de Casación. Macri designó 6 de 11, hoy quedan 10, y la Cámara de Casación está dividida en 4 salas. Macri tiene mayoría automática en 3 de las 4 salas. En eso se ha transformado el máximo tribunal penal del país, y hoy la Corte Suprema sacó, porque no le gusta, a una de las pocas juezas que no era controlada por Macri. No solo fue la Corte, había 2 causas iniciadas por 2 asociaciones civiles también manejadas por el macrismo. Una es la Fundación Apolo y otra es la Asociación Civil Bases, todos funcionarios macristas metidos en esas asociaciones. Esas denuncias fueron rechazadas, y fueron rechazadas, entre otras cosas, porque hay antecedentes que recién nos mencionaba Juan Martín Mena, de la jueza Silvia Estela Mora, del juez Juan Carlos Bonzón y el juez Luis Alberto Imaz, que al igual que la jueza Figueroa, habían cumplido los 75 años que marca la Constitución. Su pliego estaba en el Senado, esperando a ver si el Senado decide prorrogarle 5 años o no, como marca la Constitución, y se quedaron en el cargo hasta que el Senado decidió. El pliego de Figueroa está desde abril en el Senado, y la oposición no deja que se trate. Por lo menos que lo traten y lo rechacen, pero que sea el Senado el que decida. Ahora lo que hizo... Es lo que establece la ley y la Constitución, no nosotros, ni Cristina, ni nada por el estilo. Hoy lo que hizo la Corte fue otra vez meterse en las atribuciones del Senado, bailarle un malambo encima de la Constitución y sacar a una jueza que no les gusta, que se llama Ana María Figueroa. Otro día en el Poder Perjudicial de la República Argentina. Hasta acá llegamos, amigos y amigas. Nos reencontramos mañana. Sí, nos reencontramos mañana. Quédense que ya se viene Argentina Política. Mañana a las 7 de la tarde. Así. Las consecuencias. Las consecuencias. Un país unido por la radio.